¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Sí, sí. Bueno, Sí, sí, todo bien. Estoy acomodando con la silla. Ahora sí. bueno, este, estaba pensando en que tendríamos que hablar un poco del desarrollo del análisis y del final del análisis. Y con eso ya habríamos hecho un recorrido más o menos completo de lo que es la técnica. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, cualquier análisis tiene como una partida de ajedrez, como le gustaba decir al viejo Freud, un comienzo, una apertura, un desarrollo y un final. La apertura nosotros la pensamos como desde el momento de las primeras entrevistas hasta la fundación de la transferencia. La transferencia no es algo que ocurre por sí mismo, sino que hay que fundarlo. Esto creo que ya lo habíamos dicho en algún momento. ¿Sí? No es que cae del cielo la transferencia, sino que bueno, es una operación que hay que realizar. Este, Desde el momento en que el paciente entra en transferencia plena, ahí es cuando uno lo puede mandar al diván, hasta este, eh, digamos más o menos las 26 sesiones, se considera apertura. Ahí siempre a las 26 sesiones, más o menos, hay una crisis del análisis. Esto de las 26 sesiones son una conclusión de tu experiencia, es un Sí, sí, estimado, es sí, un... sí, sí, más o menos 26 sesiones. Antes cuando se trabajaba este, 2 veces por semana o 3 veces por semana, era algo que se producía entre el tercero y el cuarto mes del, del análisis. Pero ahora con 1 vez por semana uno calcula 26 sesiones. 26 sesiones son 4, 8, 12, 16, 20, 6 meses. ¿Sí? Desde que se instala la transferencia, uno calcula 6 meses y ahí se produce siempre una crisis en el análisis. Eh, no es difícil de entender por qué. A esa altura del partido, el paciente ya sabe que sus expectativas no se van a cumplir, que lo que él quería que pasara no va a pasar, que en realidad no pasa nada, ¿sí? Que habla y habla y habla y no pasa nada. Entonces se empieza a preguntar para qué corno viene y para qué corno paga, sobre todo. ¿Sí? Y más o menos ahí en el orden de las 26 sesiones se produce una crisis. Crisis que uno nunca, nunca, nunca jamás debe tratar de resolver por la vía de retener al paciente. ¿Sí? La mejor manera de hacer que un paciente se vaya es tratar de retenerlo. Eh, si el paciente se quiere ir, se va a ir, haga uno lo que haga. Si el paciente dice me quiero ir, no es muy prudente decirle no, usted necesita terapia, quédese, siga. ¿Sí? Aunque uno lo piense realmente, lo crea. En general es así. Los pacientes después de 6 meses de tratamiento no están ni ahí para nada. Han recién empezado a escarbar la superficie, digamos, no hay un trabajo serio hecho. Entonces uno piensa que efectivamente no debería interrumpir su terapia, pero no se lo podemos decir. Decirle, vea, usted no puede interrumpir ahora su terapia porque lo que sea, es invertir la demanda. ¿Sí? En vez de ser él el que está demandando nuestro trabajo, somos nosotros los que le estamos demandando a él que se quede para trabajar. Esto no hay que hacerlo nunca. En la experiencia, la mejor estrategia que yo he encontrado cuando un paciente, sobre todo un histérico, dice, me quiero ir porque esto no sirve para nada, es estar perfectamente de acuerdo. ¿Sí? Decirle cosas como la mejor idea que ha podido tener,
no se me ocurre nada más ventajoso que eso que usted está diciendo. ¿Sí? O sea, manifestarse en acuerdo con que el paciente dice que se quiere ir. Nunca oponerse a eso. A veces es difícil no oponerse porque, bueno, uno sabe que el proceso está recién comenzando, que los efectos se van a ver a más largo plazo y que sería una pena desperdiciar 6 meses de laburo. Por otra parte, también uno cuenta con ese dinero, ¿no? Entonces, es difícil no decirle, no, che, viejo, quédese, vamos a seguir laburando. Bueno, pero no hay que decir eso, hay que estar de acuerdo con que el paciente se quiera ir. Si el paciente se quiere ir, se va a ir. Nos guste o no nos guste, hagamos lo que hagamos, el paciente se va a ir igual. Entonces, intentar retenerlo no hace que el paciente se quede y lo deja a uno en una falsa escuadra terrible. ¿Sí? Bueno, alguna vez me ha pasado que el paciente llega a la sesión y dice, no voy a continuar, paga y se quiere ir. En ese caso, yo suelo decirle, bueno, vea, ya que ha pagado esta sesión, aprovéchela. ¿Sí? Aprovéchela. Total, si ya la pagó. Y entonces ahí uno le tira con toda la batería. O sea, le señala todo lo que tenía en reserva, le interpreta algunas cosas que todavía no le había interpretado y bueno, listo, te vas, chao, encantado, mucho gusto. ¿Qué le vamos a hacer? Pero que se vaya con alguna marca, ¿sí? Que no sea simplemente el trámite administrativo de anunciar que deja su tratamiento, ¿sí? Que se vaya con alguna marca. No es cuestión de ponerse agresivo con el paciente, ¿eh? No se trata de decirle nada, porque vas, no. Pero se trata de intervenir de alguna manera que esto sea significativo para el paciente. Si uno hace esto bien, muchas veces el paciente decide no irse y continuar. ¿Sí? A veces no, ni siquiera eso lo decide a continuar y el paciente se va. Pero si se va, por lo menos se va con algo del orden de la muesca, ¿no? Una marca, algo que lo conmueva un cachitito en su psiquismo. Suficiente. Si eso se hace, es muy probable que ese paciente alguna vez retome su análisis con uno o con otro, no importa. Lo importante es que la persona se vaya habiendo recibido algo. ¿Sí? No me gusta llamar devolución, ¿sí? Porque la devolución es de otro orden, ¿no? Bueno, yo creo que usted, Sarasa, es una devolución, no es el estilo que los analistas deberíamos cultivar. Bueno, eso es la crisis de las 26 sesiones. A veces esa crisis pasa medio desapercibida y consiste solamente en un incremento de la transferencia negativa, el paciente empieza a decir, bueno, no me sirve para nada. Acostúmbrense a escuchar impávidos que los pacientes digan que esto que uno hace no sirve para nada. Es lo más común del mundo, les va a pasar a todos. Siempre algún paciente dice esto no me sirve para nada y uno se pregunta entonces por qué sigue viniendo, ¿no? Porque si no le sirve para nada, ¿para qué viene? No se lo pregunten al paciente, no lo pongan en ese compromiso, pero si no le sirve para nada esto que hacemos, bueno, ¿no? Si yo voy al peluquero y el peluquero no me corta el pelo, no vuelvo más. Bueno, entonces, una crisis de la 26 sesión
puede ser directamente una declaración de que interrumpe el análisis, entonces uno hace lo que ya dijimos, o incrementa la transferencia negativa y le sale con que esto no sirve para nada, o que al final esto es una estafa. Uno siempre tiene que estar de acuerdo, ¿sí? Porque efectivamente esto no sirve para nada y efectivamente esto es una estafa en los términos de la conciencia del sujeto, ¿sí? Ha venido durante 6 meses y uno no le dice nada, no le da consejos, no lo guía, no lo orienta, no hace nada de todo eso que el paciente esperaba que uno hiciera, y entonces no le sirve para nada y efectivamente es una estafa, ¿sí? Sin embargo, cuando esto pasa, uno sabe que está por el buen camino, ¿sí? Porque si realmente no pasara nada, la crisis de las 26 sesiones no se produciría. Bueno, supongamos que se supera la crisis de las 26 sesiones y entonces uno ingresa en lo que se llama el medio juego, el medio tiempo del análisis, ¿sí? Que va desde esa crisis hasta cerca del final. ¿Cuándo es el final? No se sabe, ¿sí? El final se puede precipitar en cualquier momento, pero mientras tanto uno está en el medio juego. En el mejor de los casos, con pacientes que entran en transferencia positiva suficientemente sólida como para sostenerlos, aun cuando tengan episodios de transferencia negativa, este medio juego puede durar años. ¿Qué se hace durante el medio juego o el transcurso del tratamiento? Se hace lo mismo que venimos haciendo desde el principio: señalar, interpretar. En algún momento uno puede empezar a construir, a hacer construcciones. Las construcciones consisten en, bueno, la palabra lo dice, en construir representaciones o escenas que en el paciente no están visibles para él, ¿sí? Para decirlo con una metáfora, uno se encuentra con un agujero en la trama del psiquismo, ¿sí? Entonces uno bordea ese agujero y encuentra todas las escenas a lo largo del tiempo, no es algo que se haga de un día para otro. Encuentra todas las escenas que forman el borde de ese agujero en la trama, y cuando las tiene todas puede hacer las relaciones entre unas y otras y construir la escena faltante, ¿sí? Lo que calza en ese agujero. Cuando uno tiene esto, se lo enuncia al paciente y esto es una construcción. La construcción suele sellar sentidos, ¿sí? Esto que los lacanianos aborrecen. Ellos quieren siempre abrir, nunca quieren cerrar. Nosotros los freudianos decimos que hay un tiempo para abrir, pero también hay un tiempo para cerrar, porque consideramos que el análisis no es interminable, ¿sí? El análisis debe concluir alguna vez, debe terminar alguna vez. En términos estrictamente teóricos e ideales, el análisis concluye cuando se han cegado todas las lagunas psíquicas, némicas, ¿sí? Cuando uno ha hecho suficiente cantidad de interpretaciones y de construcciones que le permiten a este sujeto recuperar la trama completa de su pasado. Términos ideales, ¿sí? Esto no ocurre en la realidad. No ocurre. Pero en términos ideales ese es nuestro norte y nuestra guía. ¿Qué es lo que un analista hace? Acompaña a su paciente a recuperar la historia completa de su infancia. Una vez recuperada la historia completa de su infancia, ya no tenemos más nada que hacer. Entonces se produce el tiempo de terminar ese análisis, el momento del cierre, del final, ¿sí? También en términos ideales, el tiempo de terminar, el tiempo de concluir,
o de ir finalizando un análisis se marca porque el paciente empieza a no tener nada que decir. Pero no en el estilo de no se me ocurre nada resistencial del principio. ¿Sí? Hay pacientes que sistemáticamente no se les ocurre nada, no asocian con nada, no recuerdan nada, no nada. Lo cual es un embole porque uno no tiene con qué trabajar. ¿Sí? Pero bueno, uno lee ahí una forma de la resistencia. Distinto es cuando sobre el tiempo final del análisis al paciente efectivamente no se le ocurre nada, ya no tiene más nada que decir. ¿Sí? O lo que se le ocurre ya lo ha dicho tantas veces que es como que no empieza a no aportar nuevo material. ¿Sí? Y uno escucha durante un tiempo esto, no es que cuando uno escucha 2 o 3 veces que ya no tiene más nada que decir, dice, bueno, listo, se terminó, ¿no? Uno escucha esto porque tiene que distinguir muy fuertemente si esto es una resistencia, ¿sí? Si el paciente está defendiendo un bastión que todavía no habíamos conquistado, o si efectivamente el análisis se está terminando. Cuando uno logra descubrir que el análisis se está terminando, tiene que plantear el final. ¿Sí? No vale continuar un análisis que está concluido o que se está terminando. Es difícil, porque en general uno, bueno, ya ha laburado tanto con ese paciente, hay cierta adherencia afectiva con el paciente, digamos, ¿no? Uno tiene que despedirse de un paciente con el que estuvo trabajando 5 años, ¿sí? Pero tiene que despedirse, no se lo puede retener. Y entonces llega el momento en que uno le dice, bueno, si no le parece mal, deberíamos ir pensando en concluir. Y a ver qué dice. Hay pacientes que dicen, no, ¿cómo concluir? No, yo quiero seguir viniendo. Bueno, a ver, trabajemos eso. Surge nuevo material, seguimos adelante. No surge nuevo material y es solamente la pataleta de que no se quiere separar de uno, y bueno, trabajaremos un tiempito con eso y después lo dejaremos ir. En general, cuando el paciente está llegando realmente a su final de análisis, no hace esas pataletas, ¿no? Uno dice, bueno, habría que ir pensando en concluir, y el paciente dice, sí, claro, yo estaba pensando lo mismo, ¿no? O sea, se produce como un ensamble, ¿no?, entre lo que yo estoy pensando y sintiendo de este análisis y lo que el paciente está pensando y sintiendo. De vuelta a la comunicación de inconsciente a inconsciente. Nunca hay que cortar bruscamente un análisis. Nos hemos pasado 5 años laburando, pasarnos 2 meses más no cambian nada, no hay ningún apuro, ¿sí? Pero finalmente llega el momento en que uno le tiene que decir al paciente, encantado, mucho gusto, vaya y sea feliz, ¿sí? Y acá se abren 2 cuestiones. La primera cuestión es, ese paciente ya no puede analizarse más, ya está completamente analizado, su inconsciente se ha agotado. No, qué disparate, el inconsciente es inagotable. El inconsciente se agota cuando uno se muere, no antes, ¿sí? Mientras uno está vivo, el inconsciente sigue laburando. Pero ¿qué es lo que sí se ha agotado? El trabajo de ese paciente en transferencia conmigo. Recuerden que el campo transferencial está indisolublemente ligado al psiquismo del paciente y al psiquismo del analista, ¿sí? O sea, conmigo el análisis está agotado. Conmigo. ¿Sí? Eso no quiere decir que pasado mañana este señor que fue mi paciente durante 5 o 6 años
al cual yo le di el alta, ¿sí? Si quieren, el alta. O nos dimos el alta mutuamente, ¿no? Siempre es un acuerdo. No vaya dentro de un año a otro analista e inicie un nuevo proceso de análisis, que puede ser completamente diferente al que hizo conmigo. ¿Por qué? Porque el inconsciente es inagotable, ¿sí? Lo que sí tenemos que estar seguros es que ese nuevo proceso de análisis va a partir de una base mucho más laburada, ¿no? Iba a decir elevada, pero no veo por qué elevada, pero mucho más laburada que cuando vino a nosotros por primera vez. Siempre es bueno saber si ese paciente tuvo o no un análisis previo y en lo posible por qué se interrumpió. Los pacientes tienden a transferir, sobre todo cuando son análisis interrumpidos y no terminados, tienden a transferir de la misma manera con analistas diferentes. Hay pacientes que se la pasan hablando de su otro analista, de que ese era el bueno, no uno que es un tonto, ¿no? El otro, el anterior era el bueno. Entonces uno se pregunta por qué no siguió con el anterior, qué está haciendo acá conmigo. Pero bueno, en las profundidades del inconsciente, siempre es interesante saber si se analizó antes y por qué se terminó ese análisis. En general, los pacientes tienden a repetir. Y a repetir con los analistas igual que con cualquier otro, ¿sí? Entonces, si uno está advertido que este paciente hizo un análisis que lo interrumpió a los 2 años porque se peleó con el analista, uno tiene que estar advertido que probablemente cerca de los 2 años vaya el paciente a provocar una especie de pelea en transferencia que le permita repetir la historia y también irse. Si uno está advertido, puede intervenir allí, ¿sí? O no, también uno puede decir, bueno, listo, se va, chau, ¿sí? Que el paciente se quede hasta el final de su análisis, si bien es deseable, no es la única opción que uno tiene, ¿sí? Hay pacientes a los que uno realmente no quiere tratar, que los trata igual, porque, bueno, una cuestión ética, me demanda análisis y yo soy analista y bueno, acá estoy, ¿sí? Pero hay pacientes que realmente no son agradables de tratar. Algunos sí, pero la mayoría no. Y entonces si el paciente dice me quiero ir y uno dice bueno, vaya. No, me arrepentí, no, me voy a quedar. Buah, quédese, ¿no? Es como que uno está disponible para que se vaya, para que se quede, más allá del gusto o disgusto que me produzca a mí el paciente. Ojo que hablo de gusto o disgusto, no hablo de repugnancia, ¿sí? Si a mí un paciente me repugna, no lo puedo tratar y lo tengo que derivar. Verbigracia, un torturador, ¿sí? Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero hace muchos años había unos señores que torturaban a las personas, ¿sí? Las robaban a los hijos, las mataban, las tiraban de aviones vivas al río. Bueno, si a mí me cae uno de esos en mi consultorio, yo no lo voy a atender, porque me va a producir tal rechazo y tal repugnancia, lo que me está contando, que lo voy a querer matar, no lo voy a querer analizar, ¿sí? Entonces, por su bien y por el mío, yo lo tengo que derivar, ¿sí? Se podría buscar ejemplos menos extremos que ese. Seguramente actualmente habrá gente que ustedes no quieran tratar por razones ideológicas, ¿sí? Bueno, eso. Entonces, en el curso de un análisis, lo más probable, lo que más pasa, lo que más ocurre, es que los pacientes interrumpan.
¿sí? Que no lleguen al final del proceso de análisis. Cuando los pacientes interrumpen, bueno, ¿qué va a hacer? Interrumpen. No hay nada que uno pueda hacer al respecto. A veces interrumpen y después vuelven. Eso es interesante. Justamente el lunes pasado, este lunes, antes de ayer, una paciente que retomó después de una interrupción de 3 años. Tuvo un tiempo en análisis, interrumpió y ahora retornó. Y entonces me dice muy sorprendida, ¿qué memoria que tiene usted? Usted se acuerda de todo. ¿Sí? Yo le digo, sí, yo me acuerdo de todo. Porque de verdad me acuerdo de todo. También no me acuerdo de nada. Hay colegas que toman nota durante las sesiones. No sé ¿no? Yo también, cuando era mucho más joven que ahora, mucho más inexperto y mucho más inseguro, escribía, anotaba, tomaba nota durante las sesiones y anotaba cosas y después nunca las leía. Pero las anotaba, es decir, llegué a tener un archivo importante de sesiones de pacientes que después, no sé, los perdí, les prendí fuego, no sé, algo hice con eso, no están más. Y llegó un momento en que me di cuenta de que no me hacía falta anotar nada, porque lo que necesitaba lo recordaba. Por ejemplo, esta paciente vino durante un tiempo, interrumpió, y cuando me llama para retomar, me dice, soy fulana de tal, y a mí me vuelve en bloque el recuerdo de todo lo que había hablado. En lo cual no había pensado en absoluto durante los años que no estuvo. ¿Sí? No es que yo me acordaba de ella y tenía presente su historia, no me acordaba nada. Pero alcanzó con que yo le escuchara la voz y que me dijera el nombre para que me volviera, ¿sí? Como el paquete completo de la historia que me había contado. ¿Sí? Entonces recordé que estaba casada, que tenía 3 hijos, que se quería separar. Con lo cual, cuando ella me empezó a contar que efectivamente se había separado y qué sé yo, no me agarró de sorpresa. ¿Sí? Porque yo tenía ¿Y esto cómo se hace? Y se hace solo. ¿Sí? Es lo que Freud llama las memorias inconscientes. Freud desaconsejaba fuertemente anotar. Él decía, si estoy anotando, no estoy escuchando, ¿no? No estoy escuchando como tengo que escuchar. Porque si me fijo en algo para escribirlo, es que no estoy dejando fluir mi escucha, ¿no? La atención libremente flotante. Si tengo algo que escribir, es que no flotó la atención, me fijé, ¿no? Bueno, él desaconsejaba. Era una bestia, el tipo atendía 10 horas por día y después se quedaba 2 horas reconstruyendo las sesiones que había tenido. Una bestia, yo no sé cómo hacía. Un genio. Uno no pretende hacer eso para nada, pero confía en su memoria inconsciente. Uno sabe que los datos que necesita los tiene, y los tiene guardados. Incluso a veces recuerda detalles insignificantes que después resultan ser significativos, ¿no? Esto de la insignificancia y la significancia siempre es interesante de pensar, ¿no? ¿Qué es lo más importante de la historia de este fulano? Que se casó, que se separó, que tuvo hijos, que no sé, construyó una empresa, que quebró, que está en la ruina, que después se volvió a constituir en un empresario importante. No, todo eso es la anécdota. Por ahí lo más importante es lo que el tipo contaba que hacía cuando se despertaba y se levantaba de la cama. Eso era significativo para su análisis. Todo lo demás, anécdota. ¿Sí? Este señor se separó 3 veces y va por su 4.º matrimonio. ¿Sí? ¿Y qué es lo importante de eso?
que tuvo 4 mujeres, no. Lo importante de eso es que, cuál era el rasgo que unía a esas 4 mujeres en su psiquismo, el rasgo erógeno, ¿no? Lo que hacía que esas mujeres fueran eróticas para él, ¿sí? Que las ligaba, adivinen a quién, a la mamá. ¿Sí? Bueno, entonces ahí uno dice, ¿qué es lo importante de todo esto? Y lo importante de todo esto es el rasgo ese, no la historieta de las 4 separaciones, bla. Un análisis bien terminado produce un efecto paradojal. Uno se vuelve al mismo tiempo olvidable e inolvidable para el paciente. ¿Sí? Uno se vuelve olvidable porque todo lo que había que decir ya se dijo, no queda nada por decir. Y al mismo tiempo inolvidable, porque algunas de las cosas que uno dijo o que a uno le dijeron no se pierden jamás. Me ha pasado encontrarme con pacientes del principio de mi práctica en situaciones sociales, no que me vinieron a buscar, ¿no? Situaciones sociales. Usted, torta, sí. Yo soy fulanito, ¿no? Un tipo que había tenido conmigo sesiones allá en 86, 87, ¿sí? Siglo pasado. Entonces el tipo me decía, ¿sabe qué? Nunca me pude olvidar de la vez que usted me dijo, y me repite una frase que supuestamente yo le había dicho, de la cual yo no tengo la menor memoria, ¿no? Pero al tipo le había quedado, ¿sí? Y 30 años después me encontró, me cruzó, nos encontramos casualmente, y el tipo me dice, ¿sabe que esa frase que usted me dijo, la verdad que me marcó? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? En 30 años al tipo no se le ocurrió buscarme, llamarme por teléfono y pedirme continuar su análisis. Hizo otras cosas, qué sé yo. Pero esa frase ahí le quedó como marcada, le quedó como grabada. Y en este sentido yo digo, uno es perfectamente olvidable y al mismo tiempo inolvidable. Después está el problema de, este es un problema grave. ¿Qué se hace con un paciente cuando uno le da el alta? Porque convengamos que hay pacientes que son personas muy interesantes. Muy interesantes. Otros no, otros son zánganos, pero hay personas que son muy interesantes, que tienen un nivel conceptual interesante, que piensan de una manera que a uno le gusta, ¿no? Entonces, ¿es lícito, una vez terminado el análisis, iniciar una relación de amistad con el paciente? No, me dicen, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no sé, a mí me parece que, o por lo menos no durante un largo tiempo, porque no sé, si hoy le das el alta o se termina el tratamiento por algún motivo, a la semana no me puedo hacer la amiga, Yo, no sé. a ver, se supone que cuando un análisis termina con la disolución de la transferencia, ¿sí? O sea, la transferencia, este acto psíquico de proyectar, transferir sobre el analista las figuras infantiles, ¿sí? Los estereotipos de relación, todo esto se disuelve. ¿Sí? Como esto se disuelve, el psiquismo del paciente queda liberado de la imagen del analista. Al mismo tiempo, la imagen del analista queda deconstituida de todo aquello que fue transferido sobre ella.
O sea, uno, terminado el análisis, se encuentra con que está hablando con un perfecto desconocido, el paciente con el analista. Porque estrictamente hablando, el paciente nunca supo nada de mí. Puso en mí que yo era esto, que yo era aquello, que yo me relacionaba de esta manera, que yo era genial, que yo era un tarado, que yo era un estafador, que yo era, no sé, Latin lover, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Bueno, pero cuando la transferencia se disuelve y el análisis se termina, y estas dos cosas son sinónimos, ¿sí? Terminación del análisis equivale a decir la transferencia se disuelve. Una vez disuelta la transferencia, ¿quién soy yo para el otro? Nadie, ¿no? Es un desconocido, no sabe nada de mí. ¿Sí? Todo lo que creía saber de mí ya no lo tiene, porque era transferencia. Y de mí, Carlos Torta, de mi persona, yo como soy yo, no sabe nada. Por ahí hasta si me conoce le disgusto profundamente, ¿eh? No digo que... ¿eh? Bueno, allá por los años heroicos del psicoanálisis, Freud decía, no hay ninguna dificultad de que paciente y analista, luego de terminado el análisis, mantengan una relación. Ninguna dificultad. Y ahí, como siempre, saltó Ferenczi y dijo, bueno, durante el análisis tampoco. ¿Sí? Y ahí se pudrió todo, ¿no? Porque Freud dice, no, ¿cómo durante el análisis tampoco? Y Ferenczi decía, sí, yo puedo ser amigo de mi paciente porque son funciones diferentes, son funciones separadas. Bueno, no, ahí no, digamos, porque o estás en transferencia o no estás en transferencia. Si estás de vuelta con el amor de transferencia, ¿no? Cuando un paciente entra en esta cosa erótica del amor de transferencia y cree que yo soy el amor de su vida por el cual ha esperado toda la vida y que por fin me ha encontrado y que ahora sí, esta vez y conmigo, va a ser feliz. Conmigo. A ver, Qué muchachos. presión tan grande, ¿no? Qué expectativa. Claro, esto es lo que el paciente viene deseando, ¿sí? Que alguien le resuelva la vida, que alguien lo complete, que alguien, ¿sí? le sea el amor, ¿sí? Y si uno es un poquito, si conoce un poquito la teoría y además es un poquito autocrítico, sabe que uno no es capaz de eso, no, no, ¿sí? Que el amor de tu vida, ¿qué amor de tu vida? Si ni siquiera sabés cómo me llamo. A ver, hermano, ¿sí? Yo voy a ser el amor de tu vida, no tenés ni idea de quién soy. ¿Sí? Pura transferencia. ¿Sí? Bueno, con la amistad de transferencia pasa lo mismo. ¿De quién sería amigo el paciente? ¿Sí? ¿Cómo diferenciar quién es el analista y quién es el sujeto que porta esa función, por decirlo así? Mismo problema que hemos enfrentado hace muchos años cuando un colega dice analizarse y supervisar y a veces hasta estudiar con el mismo analista. O sea, yo voy a un analista que me parece tan genial que además le pido supervisión. Y que además me parece tan genial lo que él dice y hace que le pido que me acepte en un grupo de estudio. No sé, yo creo que no, ¿no? A ver, si uno es analista de alguien, es analista de ese alguien. No puede ser al mismo tiempo el supervisor. ¿Sí? ¿Cómo diferenciar las funciones? Claramente la supervisión es una actividad diferente al análisis. No tiene nada que ver con el análisis, es otra cosa.
los kleinianos hablaban de análisis de control, ¿sí? Fíjense, de control, ¿sí? Los kleinianos controlaban, los lacanianos supervisan, ¿no? Miran por super. Freud hablaba del intercambio con analistas de mayor experiencia, era más modesto el tipo. Bueno, pero a lo que voy es a que si la función del analista es tan específica, ¿cómo hacerla conjugar con la función del supervisor, que también es tan específica, pero distinta? Y mucho más encima vamos a estudiar teoría con esa misma persona. Con lo cual al pobre colega que está en posición de paciente, supervisando y alumno, se le arman unos matetes en la cabeza, ¿sí? Que terminan, bueno, No, aparte, no sé, digo, la neutralidad, la abstinencia que es necesaria, ¿no? Nada, imposible sostener en ese aspecto, sí, porque después digo, no sé, con tu supervisor tenés otros encuentros, con sí, tu profesor tenés otros encuentros, sí, es imposible. sí. Claro, a ver, uno termina el grupo de estudio y se va al bar de la esquina y se toma una cerveza. Pero ese es mi analista, ¿cómo voy a ir a tomar una cerveza con mi analista? ¿Ven la dificultad? Bueno, yo digo, hay colegas que son realmente muy, muy interesantes, pero no son únicos, nadie es único. Uno puede analizarse con un colega muy interesante y supervisar con otro colega también muy interesante y estudiar con un tercer colega también muy interesante. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay colegas muy interesantes que favorecen ese tipo de actitudes por una cuestión de narcisismo, ¿no? ¿Quién como yo le va a enseñar a mí analizando? Dicen analizando, no dicen paciente, dicen analizando. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente que termina su análisis? Y nada, no hacemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Nada. ¿Sí? O sea, una vez más, tenemos que ejercer esta cosa que llamamos la castración y decir, vaya con Dios, sea feliz si puede, ¿no? Y bueno, después hacer el duelo, ¿qué vamos a hacerle? ¿Sí? Claro, claro, porque los analistas también tenemos que hacer el duelo. A ver, muchachos, nos hemos pasado 5 o 6 años escuchando a este fulano o a esta fulana, ¿sí? 11 meses al año. ¿Sí? A ver, muy fuerte eso. Y de repente esa persona no está más en nuestra vida. No está más. Se fue. Y eso no es un duelo elaborar, no es una pérdida. Más allá de la pérdida de dinero, ¿no? Porque esa persona no nos paga más. Bueno, eso es la parte menos importante, porque el dinero es fungible. O sea, dinero, otro dinero, es todo lo mismo. Entonces, bueno, si el paciente termina su análisis, uno toma a otro paciente, ya está. La plata sigue siendo la misma. Distinta, pero la misma, ¿no? Eso es lo interesante de la plata. Es toda la misma, aunque venga de distintos lados. Pero el vínculo transferencial contra transferencial, si bien se disuelve a lo largo de la finalización del análisis, siempre queda resto, no jodamos. ¿Sí? En el mundo de las ideas y de los ideales, sí, se puede disolver totalmente la transferencia y entonces el otro pasa a ser un desconocido, el analista pasa a ser un desconocido para el paciente, o como prefieren los lacanianos, cae como resto, ¿no? Ese petit A famoso, bueno, no importa. Pero eso es en los mundos ideales, en el mundo de la realidad no es tan sencillo desprenderse
de una relación que ha durado un montón de años. ¿Sí? Piensen que un análisis puede durar más que un matrimonio. En cuanto a la duración de los análisis, acá hay un punto que me parece interesante. Partimos de la base de que los análisis son terminables. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo que todo análisis alguna vez tiene que terminar. ¿Cuándo tiene que terminar? No lo sabemos. Pero un análisis que dure 25 años parece un despropósito. ¿Sí? Más o menos uno estima que un análisis de unos 5 o 6 años debería ser suficiente, ¿no? Para laburar las cuestiones inconscientes. También es cierto que este sistema de verse una vez por semana con los pacientes hace que todo se demore y se estire y se prolongue, ¿no? Y entonces por ahí, si uno lo veía al paciente 2 o 3 veces por semana, en 5 o 6 años, y hermano, ya está, digamos, no. Porque fíjense, 11 meses por año, ¿sí? Son 55 meses. A 8 veces por mes, 8 por 5, 40, 8 por 5, 40, y 4 que me llevaba 44, son 440 sesiones. Bueno, 440 sesiones, uno debería haber podido laburar con ese paciente bastante en profundidad. O no, hay pacientes que son tan resistentes que no se pasa 440 sesiones y ni siquiera logra arañar la superficie. Puede pasar. ¿Sí? No es que uno es infalible y en 440 sesiones va a hacer un análisis perfecto. No, a ver, es el vínculo transferencial contra transferencial, no es solamente mi capacidad, que es mucha. La capacidad de todos nosotros es mucha, ¿sí? El asunto es cómo esa capacidad mucha nuestra engancha con las posibilidades del paciente y en ese vínculo, en ese lazo, ¿sí? Transferencia contra transferencia, se logra hacer algo piola, ¿sí? Bueno, eso no tenemos garantía, eso tenemos que verlo. Pero digo, 5, 6, 7 años de tratamiento, de análisis, ¿sí? 7 años, 77 meses de una vez por semana, ¿sí? 77 por 4, 7 por 4, 28, 7 por 4, 28, y lo que me llevaba, 30, ¿sí? 300 sesiones, 300 y pico de sesiones, ¿sí? Un montón. Un montón, pero al mismo tiempo no. Porque en esas 300 sesiones pasaron 6 años. Y en 6 años de la vida de cualquier persona pasan un montón de cosas. Por eso tenía mucha lógica la forma en que lo planteaba Freud. Freud te agarraba y te ponía 6 sesiones por semana, ¿sí? O sea, de lunes a sábado, a las 8 de la mañana, vos ibas a acostarte en el diván de Freud. Y en 8 meses te ibas de alta. 10 meses, ponele, ¿sí? Una interrupción para las vacaciones de invierno, otra para las vacaciones de verano, ¿sí? Un año con toda la furia. Y la gente se quejaba de lo mucho que duraban los análisis. Y pensaban cómo hacer para cortar, para abreviar, ¿no? Toda la producción teórica alrededor de la brevedad de los análisis, cómo hacer para que fuera más breve. De ahí las terapias focalizadas, de ahí la terapia activa, de ahí un montón de cosas. Un año de análisis era un montón de tiempo.
Nosotros decimos 6 años y no se nos mueve un pelo. Claro, pero 6 años una vez por semana. En cambio Freud, con 6 sesiones semanales, tenía una cosa de tiempo acumulado, ¿sí? Concepto de tiempo acumulado. Viene un paciente y me cuenta un sueño, ¿sí? El lunes me cuenta un sueño, ¿sí? Bueno, empezamos a trabajar el sueño, empezamos a asociar, empezamos a buscar, ¿sí? Y de repente dice, sí, bueno, está bien, pero ¿sabe qué? Me peleé con mi novia. Bueno, entonces el sueño queda ahí costadito y empezamos a trabajar la pelea con la novia. A esta altura la sesión ya está terminando, como yo cito a los pacientes 1 por hora, a los 45 más menos 5, 50, 50 más menos 5 porque viene con un sueño, viene con una situación de crisis, entonces se va a estirar un poquito más. Le tengo que decir, chau, hasta el lunes. El tipo se va, vuelve al lunes siguiente. Y me empieza a contar qué pasó con la pelea con la novia, que lo urge mucho más que contarme el sueño, que seguir trabajando el sueño. No, me cuenta la pelea con la novia y me cuentan las distintas cosas que pasaron, porque claro, se había peleado el domingo anterior, no el domingo ayer, el domingo de hace una semana. Ahí se pelearon, entonces pasó toda una semana y durante esa semana pasaron un montón de cosas que el tipo necesita contarme y el sueño quedó olvidado y quedó allá perdido en la noche de los tiempos. ¿Sí? O sea, lo más lindo, lo más interesante, lo más rico del análisis, la vía regia de acceso al inconsciente, se perdió. Se perdió. ¿Cómo haces para analizar un sueño? Bueno. En cambio, Freud, el lunes venía el señor y le contaba el sueño. Empezaba a trabajar el sueño. Y después le decía, no, pero me peleé con mi novia. Entonces el sueño quedaba interrumpido y hablaban de la pelea. Pero este señor, en vez de venir el lunes que viene, venía el martes. Y después el miércoles, y después el jueves, y después el viernes, y después el sábado. Entonces, por muchas cosas que pasaran en la vida de este señor, había tiempo para desplegar el sueño, había tiempo para analizarlo, había tiempo para perseguir las cadenas asociativas, había tiempo para encontrar el deseo del sueño, ¿sí? Había tiempo para encontrar el ombligo del sueño, había tiempo real, material, porque el transcurso del análisis era más intenso que lo que pasaba afuera, en la vida. El señor se peleó con la novia el domingo, el lunes vino y lo contó. El martes no se habló con la novia. Recién el miércoles volvió a hablar y el jueves se reconciliaron. Fíjense todo lo que pasó. Si yo lo veo de vuelta el lunes, ya me va a contar todo esto. La pelea, que no la vi, que la reconciliación, que ahora estamos fantásticos, que nos vamos a casar y tener hijitos. Ponele. ¿Sí? Bueno. O capaz ni te cuenta que se perdió y ahí te perdiste algo, no sé, re clave, re importante, y te cuenta que te va a casar, tipo. Claro, bueno, está bien. Pero digo, deberíamos volver a las 5 veces por semana. Deberíamos volver a las 5 veces por semana. Porque lo más rico, lo más jugoso del psiquismo del ser humano no se puede analizar una vez por semana. No se puede. Se puede, se hace lo que se puede, digamos, no está mal lo que hacemos. Pero podría estar mejor. Podría estar mejor. Entonces, por supuesto, no va a faltar alguno que me diga, bueno, pero ¿quién puede pagar un análisis de 5 veces por semana? Y yo voy a decir, bueno, los pacientes de Freud podían. Y si los pacientes de Freud podían, ¿por qué no podemos nosotros? A ver, obviamente, si yo cobro 3 lucas la sesión, ¿sí? Y le digo al paciente que tiene que venir 5 veces por semana, son 3 por 5, 15, ¿sí?
1000 por semana. 15, 30, 45, 60.000 mangos por mes. Obviamente no hay mucha gente que pueda pagar 60.000 mangos por mes. Yo no podría. ¿Sí? Yo no podría pagar 60.000 mangos por mes de análisis. ¿Sí? Bueno, macanudo. Ahora, si yo hago la cuenta desde el otro lado, ¿sí? Supongamos que yo cobro 3.000 pesos por sesión y estoy laburando 15 horas, porque tengo 15 pacientes de una vez por semana. ¿Sí? 15, 150 por 3. 150, 300, 450.000. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dije bien? No, 45.000 por semana. ¿Está? Fantástico. Y si yo en vez de laburar 15 horas en la semana con 15 pacientes distintos, laburara 20 horas por semana, o sea, 5 horas más, con 4 pacientes, ¿sí? Para ganar la misma plata. Entonces, esos 35.000 semanales los divido entre 4. Ponele 40.000, hacemos un número redondo. O sea, 4 que tienen que pagar 10.000 cada uno por semana. ¿Sí? Entonces, 4 semanas, 10.000 son 40.000 mangos. Sigue siendo carísimo. Bueno, entonces hagamos que yo trabaje, en vez de con 4 pacientes, con 5 pacientes. ¿Sí? 5 horas por semana. Para ganar la misma plata. ¿Sí? Y además recuerden que si atendés 5 veces por semana, los análisis no van a durar 6 años. Hay que volver al viejo, ¿no? Al viejo sistema freudiano de análisis intensivos, no extensivos, no a lo largo de muchos años. Intensivo, poco tiempo, mucho laburo. Bueno, es una alternativa. Me van a decir que estoy loco, que no se puede, que eso no se puede hacer, que ni la APA habla de esto, tienen razón, ni la APA habla de eso. ¿Sí? Pero, ¿por qué no pensarlo un poco? ¿Sí? ¿Por qué no pensarlo y plantearlo como una alternativa? Bueno, señor, usted puede venir una vez por semana durante los próximos 8 años, haciendo un trabajo mediocre. O puede venir 5 veces por semana durante un año, haciendo un trabajo intensivo. Le va a salir carísimo, pero le va a salir más barato que 8 años una vez por semana. ¿Sí? A costo final, ¿no? Bueno, digo, son cosas que uno podría empezar a pensar. Decir, bueno, a ver, presentemos una alternativa a esta eh, eh, baba de análisis. ¿Sí? Porque es una baba, realmente es una baba. ¿No? Dice, bueno, una vez por semana. Y bueno, me cuenta lo que hizo en la semana y cuando nos vamos a poner a laburar se acabó el horario. Porque el tiempo no es el Y arte. una vez por semana, algunos, porque hay muchos analistas que plantean una vez cada 15 días. Bueno, yo creo que una vez cada 15 días no es análisis. Directamente no es análisis. Es otra cosa, qué sé yo. Una vez por semana ya a mí me parece como... Lo practico, ojo, yo atiendo una vez por semana, no es que me estoy haciendo que desde mi altura de atender pacientes 5 veces por semana, los miro a ustedes con desprecio porque atienden una vez por semana. Nada que ver, yo laburo una vez por semana. Y no está mal, no está tan mal. Digamos, a veces se producen efectos interesantes. Ahora,
Y si uno es un poquito ambicioso y dice, ¿y estos efectos interesantes no se multiplicarían si se trabajara más intensamente? Seguro que sí, seguro que sí. Entonces, en vez de avanzar hacia la sesión breve, la sesión brevísima, la sesión inexistente, la sala de espera llena de pacientes o este tipo de cosas, retroceder a los tiempos heroicos del psicoanálisis. Señor, usted va a venir 5 veces por semana. ¿Eh? Pero si mi mujer hace 1 vez por semana, ¿sí? Pero usted no. Usted va a hacer 5 veces por semana. Le va a salir carísimo. Pero a la larga le va a salir más barato que todos los años que su mujer va a pagar un terapeuta. Carly, y Sí. eso de, o sea, de tu experiencia, un análisis de 5, 6, 7 años, digo, pasa, porque para mí la gente deja No, antes. sí. A ver, vas a tener que besar muchos sapos hasta encontrar un príncipe, ¿sí? Seguramente a lo largo de tu carrera va a haber un montón de gente que interrumpa antes, que se canse, que se aburra, que se frustre, ¿sí? Y que bueno, no encaje con vos. No quiero decir que no son buenos pacientes, ni que vos sos buen analista, ni nada. Quiero decir, no se produce el efecto de enganche contra transferencia contra transferencia. ¿Sí? Bueno, un montón de sapos. Una vez, una entrevista, 3 entrevistas, 5 sesiones, 2 meses, y de repente no están más. Se fueron. Ni siquiera vinieron a despedirse, simplemente dejaron de venir. ¿Sí? Los pacientes son muy desconsiderados. Tienen derecho a hacerlo, nadie los obliga. Uno no, ¿está bien? Uno no le puede interrumpir el tratamiento de un paciente de un día para el otro sin explicarle nada, no. Eso no está bien. ¿Sí? Pero el paciente sí. El paciente un día se le ocurrió no venir más y no vino más y no te llamó, ni te avisó, ni nada. Y no se hace nada, o sea, se Y no, desespera, la qué vas a sesión hacer? sigue bien. Claro. Yo tengo como regla 2 faltas sin aviso, tratamiento interrumpido. Porque una vez puede ser que falté si no me avisé, porque bueno, no sé. La resistencia era muy fuerte, te olvidaste de la sesión, te fuiste de joda con los amigos y te olvidaste. 2 veces, no, ya está. Si faltás 2 veces sin avisar, no te atiendo más. Y si volvés, te voy a recibir como si fueras un paciente nuevo. O sea, empezamos todo desde el principio de nuevo. ¿Sí? Vamos a tener una serie de entrevistas. Vamos a ver si te tomo como paciente. Y sí, bueno, entonces mucha gente va a pasar por tu consultorio y va a venir 1 vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 6 meses, 1 año y después no va a venir más. Pero entre toda esa gente que va pasando por tu consultorio, algunos, unos pocos, por suerte, van a establecer eso que algunos llamaron alianza terapéutica. ¿Sí? No me gusta porque alianza, la palabra de fea resonancia en nuestro país, y terapéutica tampoco es de lo más feliz, pero bueno, más o menos como para decirlo rápido y mal. Algunos pocos van a establecer esa alianza terapéutica con vos y van a continuar sus análisis, con distinto destino, digamos. Algunos llegarán a concluirlo, otros, qué tos que tengo, otros se quedarán por el camino, otros declinarán hasta desaparecer sin haber llegado al final del análisis, bueno, qué sé yo, destinos diversos. Igual no deja de ser interesante ver cuántas entrevistas tenés que tener con cuántas personas diferentes, digo, ¿no? Para que se constituya un análisis. ¿Sí? O
sea, cuántos sapos tenés que besar hasta encontrar un príncipe. ¿Sí? O una princesa, me da igual, no es sexista esto. En general eso es una cifra que va variando, se va achicando a medida que uno va adquiriendo experiencia. Los primeros pacientes suelen irse rápidamente. A medida que uno va adquiriendo experiencia, los pacientes que se quedan son más frecuentes, cada vez más frecuentes, hasta que llega un momento en que se quedan todos. Lo cual es terrible, porque no tenés horarios infinitos. A ver, la semana pasada me llamó una persona pidiéndome análisis y tuvimos que hacer malabarismo para encontrar un horario que nos calzara a los dos. ¿Sí? Y yo estoy en 15 pacientes, no me paso de 15 pacientes. ¿Sí? Porque 15 es la cifra de las transferencias que yo puedo maniobrar con comodidad. ¿Sí? Un colega que anda ahí por las redes diciendo que tiene 40 pacientes y que además da clases en la universidad y que además corre. Tiendo a no creerle. Sí, porque 40 horas semanales son 8 horas diarias, ¿no? 5 días a la semana. 8 horas diarias de consultorio, 5 días a la semana. Más dar clase y más salir a correr. No le creo, no le creo. Porque además dice que tiene familia, que tiene hijos, y no le creo, no le creo. Tendría que aprender a mentir mejor, digamos. Bueno, esto, entonces, a medida que uno va adquiriendo experiencia, el número de los pacientes que se quedan empieza a ser mayor, empieza a ser más frecuente. ¿Sí? Con lo cual uno tiene que regular también la cantidad de entrevistas que da. Y que también ayuda a que uno cobre más dinero. ¿Sí? Porque a ver, yo tengo un paciente y viene otro y no le puedo decir el doble de lo que le estoy cobrando al otro. Porque tengo todo el horario vacío. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 13 pacientes y tengo 2 horarios libres, esos 2 horarios valen mucho, cuestan plata, pues son los 2 últimos horarios que tengo. Entonces vos me venís a demandar que yo sacrifique uno de los 2 horarios libres que tengo para atenderte a vos, sí, cómo no, pero me lo vas a tener que pagar. Me lo vas a tener que pagar. ¿Sí? Bueno, como ven es un ajedrez, hay un puzzle donde entra el tiempo, el dinero, la expectativa de uno, la expectativa del otro, quién te lo derivó. Hay derivaciones que no se pueden rechazar. Hay derivaciones que sí se pueden rechazar o rederivar, ¿no? Pero hay derivaciones que no se pueden rechazar. Ya a mí, a esta altura de mi vida, no hay tal cosa, digamos. ¿Sí? Pero cuando yo estaba empezando, si uno de mis referentes me derivaba un paciente, yo no me podía rechazar, tenía que atender. Bueno, a ver, una persona de prestigio me toma en cuenta a mí para derivarme un paciente, tengo que responder a esa expectativa. Fíjense que todo el negocio se hacía a espaldas del paciente, ¿no? El paciente ni enterado de todo esto. Negocio, dije, ¿no? Dije negocio, no es mala palabra negocio. Negocio está muy bien. ¿Sí? Negocio, vos me derivas un paciente y yo te tengo que responder con algo. Te tengo que retribuir. ¿Sí? La derivación nunca es de una sola vía, nunca es yo te doy y vos recibís y nada más. Yo te derivo, no tengo ningún problema en derivarte. Ahora, te derivo un paciente. Bueno, gracias, y no me entero más nada de vos, ni del paciente, ni de nada. Difícil que te vuelva a derivar algo. Difícil. ¿Sí? Porque tengo un montón más de colegas que están ávidos de que les derive.
Bueno, le derivaré a otro, ese otro responderá de alguna manera, con una derivación, con una invitación, con una conferencia, con armar un grupo de estudio, qué sé yo, ¿no? Cosas, que, a ver, cuestiones que me permitan a mí circular. ¿Sí? No es un paciente por otro paciente. A veces pasa, pero no es así. ¿Sí? Bueno, entonces se arma ahí un negocio. El paciente no es la mercancía, ¿eh? Pero hay una circulación de libido, una circulación de imagen, una circulación de saberes, ¿sí? Que hay que pensarla como un negocio. Yo te doy, espero recibir. Si yo recibo, probablemente te vuelva a dar, porque espero recibir. Ahora, si yo te doy y me quedo esperando recibir y no recibo nada, no te doy más. ¿Por qué te daría? Situación institucional. En una institución que habíamos fundado con dos colegas, uno de ellos muy amigo. Un año de laburo y de repente hacemos una asamblea de cierre de fin de año y una colega se presenta y dice que está muy disconforme, ¿sí? Porque a ella le han derivado durante el año 20 pacientes, pero todos se han ido, le queda uno solo. Y el planteo de ella era, me derivan caños, me derivan pacientes que no se quedan, me derivan mierda. Y entonces salta otra colega y dice, bueno, qué suerte que tuviste que te derivaron tantos pacientes. A mí me derivaron 3. Ajá, dice la otra. ¿Y cuántos pacientes tenés? 3. Está claro el asunto, ¿no? Esta colega que recibía tanta derivación y que suponía que le tenían que derivar porque ella era ella, ¿sí? Su posición completamente narcisista, ¿sí? ¿No? Como para decirle, ¿vos quién carajo sos para venir a plantear? Escuchame, te derivaron un montón de pacientes, los perdiste todos, a ver, anda análisis, revisá lo que estás haciendo macanas, ¿sí? ¿Qué venís a reclamar? Te derivamos 20 pacientes. ¿Y cuántos pacientes tenés? Ninguno. Estás funcionando mal, estás laburando mal. No, ella venía a reclamar porque le habían derivado pacientes malos, feos, como si hubiera pacientes buenos, ¿no? Bueno, esta colega claramente no devolvía nada de esas derivaciones, ¿sí? No es que ella habilitaba cuestiones para la institución o reconocía el laburo de los otros, o yo tengo la sospecha de que pagaba de otra manera a alguien, dejémoslo así. Pero es algo que se agota rápidamente, ¿sí? En cambio, la otra colega, que para mi gusto trabajaba muy bien, le habían derivado 3 pacientes nada más. ¿Por qué le derivaron 3 pacientes nada más? A esta que labura bien y 20 a aquella que labura mal, ¿sí? ¿Qué negocio turbio se estaba cocinando ahí para que una persona, a ver, en la práctica institucional del psicoanálisis, siempre hay que tener en cuenta no solo al paciente y al analista, sino también a la institución. Porque la institución está conformada por sus miembros, ¿sí? Si sus miembros laburan bien, la institución funciona bien, es buena, va a ser reconocida. Y si sus miembros laburan mal, no va a andar. Entonces, es de interés institucional derivarle pacientes a quienes laburan bien, no a quienes laburan mal. ¿De qué me sirve a mi institución mandarle 20 pacientes a una colega que lo va a echar a todos? Yo como institución quedo mal.
A mí me interesa derivarle a la colega que los labura bien, ¿sí? Le derivé 3, tienen 3 pacientes. Entonces, esa es la que hay que... ¿sí? Bueno, lamentablemente las instituciones suelen no ser muy racionales. La otra cuestión, ligada a todo esto y ligada también al final de los análisis, es cómo uno va tomando pacientes. ¿Sí? Yo siempre pregunto lo mismo. Digo, bueno, tengo una bolsa de pacientes acá, ¿cuántos te derivo? ¿Cuántos pacientes querés? Entonces los colegas jóvenes, ¿no?, que recién empiezan, dicen, bueno, todo lo que haya, todo lo que haya no, tengo 2000, ¿querés 2000? No, bueno, no, 2000 no, bueno, ¿cuántos querés? Bueno, quiero 20 pacientes, bien, 20 pacientes. ¿Cómo los querés? ¿Cómo te los derivo? Contame. Y los colegas que no entienden mucho de esto, te dicen, bueno, me derivás 5 el lunes, 5 el martes, 5 el miércoles y 5 el jueves. Bueno, o sea, vos vas a tener 5 primeras entrevistas el lunes, 5 primeras entrevistas el martes, 5 primeras entrevistas el miércoles y 5 primeras entrevistas el jueves. Sí, ok. ¿Cuántos pacientes vas a tener la semana que viene? 20. 0. 0. ¿Sí? Ahora, yo llevo casi 40 años de profesión. ¿Sí? No me atrevería a hacer 2 primeras entrevistas el mismo día. No me atrevo. No puedo. No puedo. A ver, enfrentarse con un psiquismo nuevo, desconocido, completamente desconocido para uno, no es una pavada. No es una pavada. ¿Sí? Entonces, para ustedes que están empezando, reciben una derivación el lunes, por favor les pido, hasta el otro lunes, ni se les ocurra tomar otra primera entrevista. Tengan una serie de entrevistas con este paciente, laburen ese capital que tienen. Y después, en todo caso, busquen más. ¿Sí? No. 5 el lunes, 5 el martes. Delirante. Se te entran a mezclar los pacientes, las historias, no entendés nada, no sabés a quién esperar. No, un delirio. ¿Sí? No es una máquina de hacer chorizo esto. Esto es un laburo de orfebrería, muy fino, muy delicado, muy cuidadoso, con un fin incierto allá en el futuro. No es chiste. Además, si vos tenés 20 primeras entrevistas en una semana, el fin de semana quedaste caput. ¿Sí? No, olvídate porque no vas a andar bien, no vas a funcionar bien. Yo creo que ni un médico se atrevería a tomar 20 nuevos pacientes en una semana. ¿Sí? Y los médicos que son los reyes de la negación y de la omnipotencia, pero 20, ni en pedo. O sea que en mi ejemplo imaginario, yo gasté 20 pacientes en un colega que no va a servir para nada. Son 20 pacientes desperdiciados, porque carece del más mínimo sentido común. A ver, un poquito de sentido común. Cuando vos conocés a una persona, no la asís inmediatamente. Una persona cualquiera, te presentan a una persona, un amigo. Che, mirá, te presento a fulanito. ¿Qué tal, fulanito? Encantado. Vamos a tomar un café, dale, vamos a tomar un café. ¿Y vos qué haces? Yo soy psicólogo. Psicólogo, mirá, qué interesante. ¿Y vos? No, yo soy ingeniero. Ingeniero, mirá, ingeniero. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero civil, construyo edificios. Buenísimo. ¿Sí? ¿Y estás laburando? Estás como... charlar, ¿no?
Y al cabo de una hora de tomar un café y charlar, yo tengo que ser capaz, ¿sí?, de saber lo suficiente de la vida de ese sujeto como para poder, ¿qué? Nada. ¿Sí? ¿Qué voy a poder después de una hora de charlar con un perfecto desconocido? Nada. Tener una vaguísima idea, ¿sí?, de algo, de su vida. ¿Sí? Por ahí ni me acuerdo del nombre. Fantástico. Hagan la prueba. La próxima vez que vayan a una fiesta, ¿sí?, háganse presentar 20 desconocidos. 5 desconocidos. ¿Sí? 5. Que les presenten a 5 personas que ustedes no conocen, no vieron nunca en su vida. Y cuando salgan de la fiesta, escriban un resumen de lo que se acuerdan de cada una de esas 5 personas. Está bien, me van a decir, bueno, pero estuve escabeando, entonces con el alcohol se me nublaron la facultad. Nada. Sentido común. ¿Sí? Toman un paciente, buenísimo, genial, a cultivarlo, ¿sí?, a hacer el laburo que hay que hacer para que ese paciente se instale en la transferencia y vayamos para adelante. Antes de que eso ocurra, no tomen otro paciente. ¿Qué apuro tienen? ¿Qué pasa? ¿Mañana se acaban los pacientes? ¿Tienen que agarrarlos todos ahora porque mañana no hay más? ¿Que son edición limitada los pacientes? Los pacientes salen a la puerta de su casa y los ven pasar. ¿Sí? De neuróticos está lleno el mundo, el universo está lleno de neuróticos. ¿Sí? Bueno, entonces no hay apuro, no los urge en la necesidad de tomar y agarrarse ese pacientito porque es el último que queda. Está bien, yo entiendo que cuando uno empieza está ansioso y quiere y a veces comete estos errores, lo sé porque yo también los cometí. A ver, no es que yo nací sabiendo. En la institución que yo laburaba cuando empecé a atender, era una batalla campal por los pacientes. Nos peleábamos para que nos derivaran a nosotros y no al de al lado. Y así nos iba. ¿Sí? Odios, porque vos habías tomado el paciente que yo quería. ¿Sí? Ir al derivador y decir, no, pues otra vez le derivaste a él y a mí no me tenés en cuenta. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Y uno, qué sé yo, el último paciente que va a venir en el universo. ¿Sí? Y no, y después venía otro, y después venía otro más, y otro más, y otro más, y otro más. Y por ahí no con la velocidad que uno quisiera, pero venían. Y entonces, esas cosas. Bueno, estoy pensando en dejar acá el cursillo este, porque hemos recorrido más o menos, las cuestiones fundamentales. Por ahí, más adelante, podríamos retomar con algunas cuestiones específicas. ¿Sí? Sí, podemos hacer ediciones especiales. Ediciones especiales, claro, ediciones especiales, pero a demanda. ¿Sí? O sea, serían ustedes las que me tendrían que decir, bueno, queremos una clase sobre el señalamiento. Bueno, listo, hablemos del señalamiento. ¿Está? Genial, me parece bien. Bueno, me parece bien, Carly. muy bien. Muchas gracias por todo. No, al contrario.